Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia. Pues sean ustedes bienvenidos a este webinar organizado por la modalidad en línea de la Universidad Internacional del Ecuador con el tema Innovación Radical, cómo pensar fuera de la caja. En esta ocasión tenemos el honor de haber invitado como ponente a Héctor Alejandro López Paredes, quien se desempeña como director del Grupo de Investigación Greco y además tiene amplios estudios en cuanto a administración de empresas y recursos humanos. También posee un máster en seguridad y prevención de riesgos del trabajo y un máster en administración estratégica de empresas. Además, actualmente es candidato a doctor en dirección de empresas por la Universidad de Valencia en la línea de investigación en estrategia, competitividad y performance. Este día, Héctor López nos acompaña también como uno de los docentes de nuestro programa del MBA en innovación. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y privado en relación de dependencia y como consultor de diseño e implementación de modelos de gestión de talento humano y seguridad y salud ocupacional. Además, pues 10 años como docente universitario en diversas áreas de talento humano y administración a nivel de grado y posgrado y mucha experiencia en torno a los temas de innovación. Esta noche, pues, tenemos el gusto también de que nos acompañe nuestro nuevo director general de la modalidad en línea de la Universidad Internacional, a quien doy paso para unas palabras de bienvenida, el doctor Diego Cardona. Diego, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por permitirme iniciar mi actividad como director de todos estos temas de en línea en compañía de Héctor, a quien pues espero conocer personalmente en breve cuando ya la situación de COVID que nos está afectando en este momento lo permita. Efectivamente, como Malena lo estaba planteando, estoy ingresando a la universidad bajo esta responsabilidad de los temas digitales y temas virtuales. Lo que vale la pena tener en cuenta es que lo que Héctor nos va a comentar en el día de hoy está directamente relacionada con los procesos, los necesarios procesos de transformación digital que se requieren en la sociedad. Hay una cosa importante, y la palabra que está utilizando Héctor en su slide inicial es el de innovación radical. Ya lo tendremos tiempo de discutir y efectivamente para llegar a la innovación radical es necesario haber pasado previamente por un proceso de invención, de creación de algo. Y la creación de algo es el resultado previo de haber hecho una investigación. Y la investigación es una actividad intelectual. Héctor en su proceso doctoral, a mí que en su momento me tocó realizarlo, nos dedicamos a esta investigación que nos permitió crear algo, inventar algo que en realidad no genera ningún impacto hasta tanto no se implante en la sociedad y le genere beneficios. Y allí llegamos a la innovación. Héctor habla de la innovación radical, que es una cosa súper interesante asociada a la generación de disrupciones. Es decir, que la invención que nosotros estamos utilizando o que hemos logrado generar, lo que haga es que lo que existía previamente en el entorno se convierta en obsoleto. Y de esa manera generamos una innovación radical que lo que finalmente debería generar es beneficio en la sociedad. María Elena, de verdad que muchísimas gracias por darme esta oportunidad de abrir por primera ocasión en mis funciones un webinar de estas características. Y Héctor, estaré muy atento a escucharte y a que conversemos más adelante de estos temas que son mi pasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos esta noche y pues por parte del equipo de la modalidad en línea, nuevamente, bienvenido.
Esta noche nos acompaña Héctor López con este tema tan interesante y para darle paso a Héctor, pues simplemente unas pequeñas aclaraciones a todas las personas que se van conectando a este webinar, pues les pedimos mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados y ante cualquier duda o cualquier pregunta que surja en el camino de la exposición de Héctor, pues les vamos a pedir que nos puedan compartir sus preguntas, sus inquietudes y comentarios por medio de la sala de chat. Es decir, pues mi persona va a estar muy pendiente del chat para poder tomar todas estas preguntas y dar un espacio para la resolución de las mismas al final de la conferencia. Pues con esto doy además la bienvenida a muchos de estos participantes que veo que nos acompañan. Desde Paraguay, por ejemplo, bienvenidos. Desde Argentina también, bienvenidos. También tenemos participantes desde México y, por supuesto, desde nuestro querido país, el Ecuador y sus diferentes lugares. Bienvenidos a todos. Con esto arrancamos. Doy la bienvenida a Héctor López. Héctor, adelante. El escenario es todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, mi queridísima Male. ¿Me confirman, por favor, si es que mi audio se encuentra bien? Sí, Héctor, muchas gracias. Adelante, bienvenido. Perfecto. Pues primero agradecer a la Universidad Internacional la invitación, a Diego la bienvenida a esta nueva casa de estudio. Siempre toda experiencia pues genera un proceso interno que nos lleva a estos lindos escenarios de compartir conocimiento. Yo pues hoy voy a tratar de abarcar este tema de la innovación radical y bajo el concepto de pensar fuera de la caja. Primero por partir haciendo algunas aclaraciones que creo que son fundamentales. La primera pues evitar el tratar de ponernos en un proceso donde creamos que al hablar de innovación vamos a encontrar respuestas a procesos complejos. Nuestro nuevo director lo ha mencionado, eso requiere de procesos de investigación muy rigurosos, mucho menos pensar que vamos por ahí a descubrir la famosísima fórmula de la Coca-Cola, que creo que van un poco más de 40 años sin lograr darla, pero por lo menos lo que sí vamos a hacer es a generar cuestionamientos profundos de las acciones que desde el punto de vista de nuestra profesión debemos emprender para abocarnos a un escenario de innovación. Y en ese contexto quiero partir de ciertas cosas muy puntuales, sobre todo aterrizándolo a nuestra realidad ecuatoriana, que a veces pues es muy interesante usarla de ejemplo frente a las diversas cosas y acciones que nosotros podemos ver a través de noticias y de publicaciones que salen. Por ejemplo, el último dato del Índice Global de Innovación nos colocaba a nosotros como Ecuador en la posición 99 con una puntuación de 26.56. Se entendería que somos un país que tiene un repunte, por decirlo así, en temas de innovación, pero por otro lado, también nuestro Ministerio de Producción nos dice que el 80% de emprendimientos que pasa en nuestro país como origen de esas supuestas innovaciones, pues termina fracasando. Por ahí en una revista estaba revisando yo y nos decía que en Ecuador, sí, es un país que está liderando los escenarios de emprendimiento en la región. Pero claro, en contraposición también nos dicen una escuela de negocios conocida acá en el país que el 90% de los emprendimientos no pasan de los 3 años. Y claro, cuando nosotros abrimos un poco más la mente y salimos desde una posición pequeñísima de país y nos abrimos tal vez un poco más hacia un esquema de entendimiento del mundo, pues vemos que a nivel global los países que realmente han hecho innovación tienen indicadores de calidad de vida increíbles. Por ejemplo, algunos Países Bajos, Filipinas, por ahí está Australia, acá tenemos Canadá, una posición interesante de Chile.
pero hay que entender pues entonces el real efecto que tiene inclusive la innovación en procesos de transformación social, mientras que en una realidad más aterrizada a la de quien habla y de donde pues estamos generando este webinar, nos dicen que los indicadores de pobreza aumentan, que por ahí aumenta el desempleo, que el PIB nos decrece y una serie de problemas más. Y ahí es cuando los conceptos a nosotros no nos cuadran y no nos van a terminar cuadrando hasta que podamos entender con claridad, ¿sí? Hasta que nos llegue esa claridad a nuestras mentes de lo que es innovación. Y como académico y persona responsable pues de la información que se transmite, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros empleamos cuando damos nuestras percepciones, porque finalmente la innovación actualmente termina siendo un término de moda para decir que tal vez estamos actuales, para decir que nos escuchamos interesantes o cualquier otro escenario profesional que ha hecho que realmente lo que tiene que ver con innovación no genere el impacto que tenga que generar. Y en ese proceso nosotros pues nos vamos al concepto de lo que es la caja. ¿Y qué significa estar adentro de una caja? Porque eso a veces termina sonando o haciendo mucho ruido en nuestras mentes, nuestras cabezas. Estar dentro de la caja significa tener patrones de comportamiento con base a normas rígidas. Estamos acostumbrados que nuestro medio social, nuestro sistema, nos diga qué está bien, qué está mal, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, ¿sí? Eso también a nosotros, de cierta forma, nos permite tener certeza. Sabemos que cualquier acción que nosotros tomamos tiene un efecto conocido. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que nosotros no nos orientamos a asumir riesgos. El ser humano no asume riesgos, al menos desde que ha generado una serie de condiciones que le ha llevado a un escenario de comodidad. ¿Y eso qué es lo que sucede? Que nos basamos en experiencia. ¿Y qué es la experiencia en este caso? El exceso de confianza que no permite experimentar ni buscar otras opciones. ¿Sí? Eso significa, cada problema puede tener 10, 100, 200, 300, 500, 1000 soluciones posibles, pero siempre nos vamos por lo conocido. Y aquí me van a permitir hacer un paréntesis, porque lo que hay que ver aquí fundamentalmente es el cómo el medio, de cierta forma, ha desvirtuado la labor real y la importancia de la academia en este escenario, ¿sí? Diciendo o generando comentarios absurdos de que la experiencia está por sobre el conocimiento, pues. Entonces, eso nos ha llevado a que en vez de tener grandes ideas, tengan unas ideotas. Y en ese sentido nosotros no estamos. Nosotros estamos enfocándonos a que a través del conocimiento, de los procesos rigurosos de investigación, como lo ha mencionado nuestro director, nos debe a generar nuevas opciones y nuevas realidades. Entonces, la experiencia hay que tenerla muy en cuenta, pero no desde el punto de vista de tener un conocimiento que no me aporta y no me sirve, sino desde el punto de vista de la experimentación que genera nuevo conocimiento. Y eso nos lleva, por ejemplo, al escenario de estar dentro de la caja, a tener cierta claridad. Las reglas son claras, sabemos qué escenarios hay, sabemos con qué personas nos relacionamos, ¿sí? Tenemos absoluta claridad de todo lo que a nosotros nos rodea. Y eso nos hace que nos dé seguridad, ¿sí? Yo me siento seguro, tengo un trabajo, tengo un empleo, tengo un ingreso permanente, aporto a la seguridad social, puedo pagar mi seguro privado, puedo pagar las cuotas de mi vehículo, puedo irme de viaje 1 o 2 veces en el año, y eso pues nos orienta a lo que normalmente se conoce como el famoso status quo, que nos genera una confianza relacionada por esquemas de tranquilidad y de paz, ¿sí? No existe la incertidumbre
o por lo menos la incertidumbre está muy bien controlada. Entonces yo estoy tranquilo, si pasa algo, pues le doy la importancia que entiendo, le quiero dar. Y eso hace que nos encasille en ese marco tan reducido que varios expertos de la estrategia y del pensamiento estratégico le han llamado la famosísima caja, porque estamos encerrados en ese mundo maravilloso salido de cuentos de hadas, donde existe un proceso dado, prácticamente pues vivimos, nacemos, estudiamos, buscamos un buen trabajo, una buena profesión, pero actualmente las situaciones actuales, esa orientación de transformación que nos están obligando las nuevas condiciones sociales, la nueva forma de hacer empresa, nos está obligando a que esa caja se rompa, pues. Y el romper esa caja nos tiene que orientar a lo que en su momento, pues, nos decía Damelna, que es una de las personas quienes han hecho algunos aportes interesantes acá, que hay que tratar de redefinirse, de rediseñarse, de salir del contexto normal y clásico que estamos nosotros viviendo, pues. Y eso también significa ser flexible e ir más allá de la razón. Entonces empezamos a romper un poco esa normalidad, esa tranquilidad que nos han llevado a una cierta posición económica, la estabilidad de un trabajo, el reconocimiento tal vez por hacer un trabajo adecuado, y nos está llevando principalmente a algo fundamental que se habla cuando tratamos de abrir ese pensamiento de la caja y salir fuera de la caja y llevar ese pensamiento a pensar de manera más abierta, que es el reinventarse. Es el reinventarse, es el orientarse a hacer otro tipo de situaciones, ¿sí? Otro tipo de situaciones, pero claro, muchos dirán, sí, esto es lo normal que se escucha, pero es difícil llevarlo a la práctica, por supuesto. Si el salir de la caja fuera tan fácil, viviríamos en un lugar espectacular, pero estos procesos formativos son que tienen que llevarnos a nosotros a cambiar. La oferta académica que actualmente están obligadas a hacer las instituciones tiene que estar orientada a generar ese impacto positivo para generar reales cambios. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Identificar problemas o situaciones. Eso es lo básico. Normalmente nuestro cerebro funciona en eso, a estar identificando problemas y situaciones. Pero aquí vienen otras cosas que tenemos que tener cuidado, que por ejemplo es identificar una restricción o una limitante, ¿sí? Una buena señal para ustedes, mis amigos y mis amigas, quienes nos están siguiendo en este webinar, ¿sí? Por lo general, siempre termina siendo el primer indicio cuando les dicen no lo puedes hacer o no va a funcionar, ¿sí? O no va a funcionar. Y normalmente esa toxicidad en las personas que acompañan nuestros procesos personales terminan frustrando objetivos personales de un futuro distinto. Entonces, ahí puede ser una primera situación. Cuando sabemos que existe un problema y queremos tener esa idea para solucionarlo, pero se nos han presentado varias limitantes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Abordar posibles soluciones desde lo necesario y no necesariamente de lo existente, ¿sí? Y no necesariamente de lo existente. ¿Por qué? Porque si es que yo me baso en mejorar algo que existe, no estoy hablando de ser radical, estoy hablando de lo que normalmente en innovación se conoce como innovación incremental, ¿sí? Pero lo que yo quiero es cambiar una realidad, quiero cambiar un escenario totalmente. Y eso es lo que me llama a mí a ser radical en mis decisiones para generar nuevas acciones. Lo interesante acá es que el generar estas ideas tienen que estar expresado por deseos más restricciones, ¿sí? Deseos más restricciones, porque las limitantes que tenemos en el entorno muchas veces hacen que nuestros deseos queden en evidencia.
Por decir, oye, sí, es que mi amigo, mi amiga, mi pareja me dijeron que no, entonces, oye, ¿qué tanto deseas ese cambio? ¿Qué tanto estás seguro que lo puedes hacer? ¿Sí? Y eso nos lleva a nosotros a buscar fuentes, a buscar posibilidades irrazonables, ¿sí? Posibilidades irrazonables. Cuando alguien les digan, oye, qué absurda tu idea, pues bueno, los grandes cambios a nivel global y a nivel mundial se han generado por esas personas que han tenido ideas que han parecido irrazonables, ¿sí? ¿Cuál es ahí la recomendación? Busquen información, hagan que lo irrazonable se vuelva razonable, ¿sí? Pero ahí es donde muchos pierden esa pequeña batalla porque terminan siendo víctimas de esa percepción del entorno, ¿sí? Porque el que uno solo vea fuera de la caja y 10 que me rodean estén encerrados en esa caja, pues va a ser más difícil abrirla, ¿sí? Va a ser más difícil abrirla, sobre todo porque ese escenario que anteriormente les mostraba, donde existe un esquema de seguridad, donde he tenido un escenario de paz, de tranquilidad, pues eso a veces cuesta dejar eso. El hecho de decir, oye, voy a dejar mi trabajo porque tengo una buena idea y quiero emprender, voy a gastarme los ahorros de 10 años en ese emprendimiento, son decisiones duras, durísimas, pero se las puede hacer, se las puede hacer. Y en ese sentido, los pasos que nosotros tenemos que ir dando deben ser claros, deben ser muy claros. Yo les quiero, por ejemplo, orientar con este caso, marcas que ustedes normalmente las han conocido. ¿Qué hizo Amazon en su momento? ¿Sí saben ustedes por qué es la expresión de esta flecha que va de la A a la Z? ¿Sí? Porque dentro de sus productos, esos ofrecen productos de la A a la Z. ¿Sí? Hace un año, leía yo, año y medio tal vez, leía en un artículo que decían que la propuesta de Amazon era entregar a sus clientes un producto inclusive antes de que lo pidan. Claro, uno dice, oye, esos manes están locos, qué cosa más absurda. Pero hacia allá es hacia donde vamos. Nosotros tenemos actualmente tecnología relacionada a inteligencia artificial, Big Data, Business Intelligence y un montón de herramientas tecnológicas dan un soporte brutal que nos dan claridad de esos patrones de comportamiento, de esos patrones de necesidad. Amazon en su momento lo vio y cambió totalmente la forma de cómo las personas compran o adquieren cosas. ¿Sí? No nos vayamos más allá, tenemos Netflix. Tenemos Netflix. Sí, tenemos un paquete de películas increíble. Bueno, ahora también está el mismo Amazon que oferta este tema de películas, pero oye, ¿qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con la forma de ver películas? ¿Qué pasa con la forma de hacer televisión para ver series? Cambian. Seguramente, ¿sí? A estos creadoras en su momento les dijeron, oye, eso no lo puedo hacer. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Buscaron fuentes que les permitieron soportar y les creyeron y les empujaron a hacer que estas ideas se materialicen. Esas son personas que han pensado fuera de la caja. ¿Qué sucede con Uber? ¿Sí? Rompió el esquema de cómo se genera transporte, el tema de los taxis. ¿Sí? Bueno, ahora Uber tiene una serie de aplicaciones más, tiene el tema del Uber Eats, hay una aplicación de Uber para hacer encargos, inclusive rentar buques para hacer producción a gran escala, una locura. Sí, claro, de ahí han salido, miren, siempre otros escenarios. ¿Sí? Saca Netflix una nueva idea de hacer películas, pues Amazon también quiere entrar, y tal vez por ahí, claro, también quiere entrar. Y vuelven a entrar otro tipo de temas, sale Amazon, sale Alibaba, sale Wish, sale un montón de aplicaciones. ¿Pero qué significa? Se necesita uno solo para abrir el camino y abrir las luces de lo posible. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, miren en otros escenarios también el famoso Circo du Soleil. Cambió el esquema de entretenimiento de los actos circenses.
¿sí? Un espectáculo increíble. Tenemos el famoso Airbnb, que cambió y rompió totalmente el esquema de darse, ¿sí? Yo estoy seguro que más del 80% de los que estamos presentes ahora en este webinar, pues hemos usado Airbnb, ¿sí? Antes de ir a un hotel, bueno, habrá que ver pros y contras, tengo un departamento cómodo, voy con mi familia, y todo desde la comodidad de un celular. Se han cambiado totalmente las formas de hacer las cosas y se van a seguir cambiando. Y entonces es importante mencionar, ¿qué es entonces innovación? Si nosotros sabemos que pensar fuera de la caja significa dar el salto de unas normas establecidas, de un tema de confianza, de un tema de tranquilidad, de un tema donde yo tengo certeza, de un tema donde la incertidumbre la tengo controlada, a un proceso de reinvención donde probablemente me tope con una serie de barreras, entonces estoy entrando en un proceso de innovación. Y aquí pues más o menos entre el 2005-2007 salió lo que se conoce como el Manual de Oslo, con la última actualización que fue en el 2018, que nos dice que una innovación es un producto o un proceso nuevo mejorado, o una combinación de esos. Producto, proceso nuevo mejorado, combinación de esos, que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de esa unidad, ¿sí? Y que ha sido puesta a disposición de usuarios. Entonces, importantísimo lo que decía nuestro director. Salimos del punto de ser creativos al punto de ser innovadores. Ojo que no es lo mismo. Yo puedo ser innovador sin ser creativo. Y puedo ser creativo sin ser innovador. El efecto, ¿cuál es? Que el innovador tiene resultados. El creativo se quedó únicamente en grandes ideas o en una forma interesante de percibir las cosas. El tema es llevar ese pensamiento a la acción. Es ahí donde entra la innovación. Por eso muchos dicen que hay que ser, que es 1% inspiración y 99% de transpiración. O dicho de otra manera, 1% de creatividad, 99% de innovación. Hay que llevar las ideas a la acción. Entonces, hasta el momento, resumiendo lo que hemos venido conversando, debo generar escenarios que me permitan alejarme de esa situación de comodidad dados por normas, reglas estrictas y por un manejo de incertidumbre, a crear modificaciones potentes y fuertes de aquellos productos que pueden generar soluciones. Y entramos a un esquema de innovación. Y miren lo interesante. Sí, yo recuerdo por ahí cuando tenía unos 10 años menos, aunque, bueno, yo soy un poco más aspectudo, pero sigo siendo muy joven. Y bueno, esto era un lujo, ¿no? Salir con su camarita digital, y eso que no puse fotos de cámaras mucho más antiguas ni viejas, pero claro, todo el mundo, uno salía como para la guerra, pues. Cuando se iba de viaje con su familia, en un lado estaba el estuche del celular, en otro lado el estuche de la cámara, ¿sí? Los que no somos tan antiguitos teníamos nuestro iPod y tal vez las gigas, las canciones, armado por carpetas, todo muy bonito. Y claro, nosotros salíamos como para la guerra con un sinnúmero de cosas en la mochila, el cargador de la cámara, el otro cargador, las memorias, bueno, una serie de cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues alguien dijo, inventemos el smartphone. ¿Y qué es lo que hizo este smartphone? ¿Sí? Unió esas propiedades de la cámara, las mejoró potencialmente, ¿sí? Y unió también otros esquemas. Actualmente en un smartphone ustedes tienen un sinnúmero de aplicaciones. Yo no sé si es que alguno de ustedes ha logrado emplear más del 20-30% de todo lo que puede dar su celular. Ahora, miren, el celular antes era un tema, tal vez un artefacto de lujo, y actualmente es un elemento fundamental para el trabajo.
Ahí tenemos nuestras cuentas, tenemos nuestros contactos, por ahí hacemos negocios, almacenamos música, lo sincronizamos con la televisión, lo sincronizamos con el DVD, lo sincronizamos con nuestro correo personal, ¿sí? Antes, por ejemplo, inclusive el celular ha reemplazado muchos más artefactos, ha reemplazado la flash memory, ha reemplazado por ahí la forma como nosotros seleccionábamos transporte, ha reemplazado nuestras agendas que antes tan bonitas eran de regalo, al menos en Navidad. Cosas, ¿sí? Los 10, 15 artefactos que antes teníamos a nivel personal, pues ahora todo se concentra en un celular. Y eso es lo que nos hace pensar en la famosa... Nosotros hablamos de innovación radical. Nosotros hablamos de innovación radical principalmente por buscar un punto de inflexión, ¿sí? Significa de lo normal, ¿sí? Establecer un punto en el que las cosas tengan un cambio totalmente distinto. Entonces, nos referimos a la incorporación de un producto o servicio que en sí mismo puede provocar cambios revolucionarios, ¿sí? Oye, es que mejoré el proceso. Oye, es que lo que antes hacían 10 personas, ahora contraté el software, el sistema tal, o mandé a mis desarrolladores a que me generen un software tal, o tal vez, yo qué sé, en mi negocio puse la puerta en otro lado, o puse, yo qué sé, la refri de cervezas al lado de la de los hielos. Bueno, eso no es innovación. ¿Sí? Eso no es innovación. O tal vez lo podríamos encasillar en un esquema de innovación incremental. Pero esos cambios profundos que generan cambios bruscos sobre las cosas, a eso nos referimos con innovación radical. Y yo quiero ser totalmente sincero con ustedes, mis amigos, mis amigas, sobre lo que es la innovación. Y en este punto es importante decirlos, no todos van a innovar. Sí, todos pueden innovar, el espacio está abierto para todos, actualmente hablamos de democratización del conocimiento, tenemos información de punta a solo un clic en nuestros computadores, sí, pero el innovar requiere de un proceso de decisión personal, de un proceso de decisión personal que nos tiene que llevar a pensar de manera distinta, que nos tiene que llevar a botar nuestro pensamiento fuera de la caja. Y eso significa romper miedos, romper miedos. Y la situación actual, esta charla creo que quedó excelente con la situación que pasa en el mundo en general, porque las orientaciones de esta innovación radical es lo que a nosotros nos llevan a procesos de disrupción, ¿sí? De disrupción. Y miren que estos términos parecerían nuevos, pero no lo son. Estos términos los venía hablando un señor llamado Schumpeter por los 70 años, un economista de esos fuertes. Y él hacía la expresión de la disrupción como destrucción creativa. Para los académicos eso se denomina un shock schumpeteriano, pero para ustedes seguramente se les va a hacer más familiar el término disrupción, ¿sí? Que se refiere a una destrucción creativa. Y el señor Schumpeter decía que cuando las cosas en nuestro entorno nos llevan a condiciones extremas, nuestro cerebro se obliga a pensar en forma de sobresalir a esas situaciones, Entonces, rebobinando un poco lo que hemos venido conversando, decíamos que el estar dentro de la caja es la zona de seguridad, la zona de comodidad, donde las cosas son ciertas, son concretas y son claras. Entonces, la necesidad de innovar se hace chiquita. Y no pasa más allá de una conversación de amigos de decir, oye, pongámonos un negocio, oye, emprendamos, oye, hagamos algo.
¿sí? Que probablemente a la primera semana se pierde y a la segunda casi que ni se acuerda, ¿sí? Pero cuando las situaciones mías me obligan a buscar formas distintas de sostenerme y de generar cosas, entro en procesos de destrucción creativa, ¿sí? Entro en procesos de destrucción creativa. Por ejemplo, pandemia, ¿sí? Pandemia, un montón de despidos a nivel general, pues eso ha llevado a la gente a que se invente otras formas de negocio. Se han hecho sociedades internas en familia, que hacen alimentos, que se buscan al vecino que salga a repartir. Oye, ese tipo de pensamiento es el que nos va orientando a nosotros a ser radicales en las decisiones que tomamos y a entrar en procesos claros de innovación radical. Entonces, lo fundamental para generar escenarios de disrupción es moverles la cara. Es decir, que de esos elementos que me generan tranquilidad, quitarle uno, ¿sí? Elimino uno y empieza la incertidumbre. Y eso nos pone a trabajar acá, ¿sí? En la cabeza, las ideas que nosotros generamos. Y aquí es importante también ver la referencia, ¿sí? La referencia que tienen que tener los centros de formación, por Dios. Yo les digo por mis propios procesos de formación, cómo normalmente se venden las ideas de formación que a nosotros nos han hecho generar prejuicios, pues. Generar prejuicios y tenemos acá gente que nos sigue desde Argentina, gente que nos sigue desde Chile, desde México, desde Paraguay. Y el ser humano se crea prejuicios por cómo se le pone en contexto las cosas. Entonces yo digo, oye, si es que es alguien que estudia publicidad o temas relacionados a diseño gráfico, ok, es el tipo fachoso, es el tipo que tiene el cabello largo. Si yo digo, oye, es una persona que estudia administración, no, pues es un tipo que anda de etiqueta por poco, cuello blanco, su buena corbata, etcétera. Entonces hay que romper esos prejuicios. Y es fácil verlo. Cuando nosotros arrancamos en un proceso que queremos estudiar, pues lo que normalmente nos muestran a nosotros es, oye, estudia, consigue un buen empleo, destácate. Sí, pero ¿y en qué momento yo empiezo a desarrollar mi pensamiento no en beneficio específicamente de terceros, sino en beneficio propio? Entonces yo les digo, son exitosos los que ustedes ven en pantalla al lado izquierdo, que por cierto no sé quiénes sean, son exitosos los que ven a la derecha, pues. Eso es un momento de reflexión. Y eso sucede por tener elecciones responsables de formación. Nosotros no podemos salir de ese pensamiento absurdo de estar dentro de la caja, porque es hacia donde nos han llevado, ¿sí? Y entonces estas propuestas de formación e innovación tienen que ser responsables, pero ojo, ¿sí? Ustedes deben estar por ahí pescando información en redes y dicen curso de Design Thinking, curso de Lean Management, curso de Machine Learning, curso de lo que ustedes quieran. Entonces parecería que en eso nos van a dar la solución a los problemas, pero no es así. Las personas que ustedes ven a su derecha en pantalla, que me imagino todos los identifican, ¿sí? Que imagino todos los identifican. Ahí está Facebook, está Amazon, está Alibaba, está Virgin, está el famoso Apple. Salieron en su gran mayoría de ideas de garage. Pero, ¿a dónde me voy yo? Al sentido de decir que la formación tiene que estar en un sentido de responsabilidad y sin prejuicios para poder llevar al pensamiento del profesional que le permite salir de la caja. Los procesos de formación tienen que ser claves, ¿sí? Yo sigo viendo todavía en redes sociales, yo soy una persona que vive muy activa en redes sociales, donde se presentan profesionales haciendo de menos el tema formativo, pero les veo con 2, 3 maestrías. Entonces yo no sé si no quiere que le copien la receta o realmente no expresa coherencia en lo que dice.
pero los procesos de formación son fundamentales para darnos las herramientas que se generan. La importancia de generar redes de contactos en los procesos de formación. Esos son los medios donde tienen que salir las grandes ideas de negocio. Sí, las grandes ideas de negocio. Sería espectacular que de aquí varias personas salgan con alguna idea loca y la puedan materializar. ¿Sí? Y me disculpan la crudeza con la que les voy a hablar, pero probablemente muchos digan, ¿saben qué? Este man de Ecuador alguna razón tenía, alguna idea lógica tenía. Y sí, dure 2, 3, 4 días, pero la rutina de su vida cómoda, común, les llevó a mantenerse en una situación de confort, en una situación de sí, mañana. Es como cuando uno le dicen, oye Héctor, estás gordo. Ya, mañana empiezo a hacer ejercicio, el otro miércoles ejercicio, este fin de semana me despido y de ahí sí, pero no sucede, porque todo es una cuestión del pensamiento. Sí, es una cuestión de pensamiento que después tenemos que llevar la ejecución para lograr resultados extraordinarios. Y es ahí donde hay que marcar diferencias. Yo ahora a ustedes les invito a pensar, si quieren estar del lado izquierdo de su pantalla o quieren estar del lado derecho de su pantalla. Yo esperaría que estén del lado derecho y que tomen decisiones responsables en cuanto a su formación. Porque mis queridísimos amigos, amigas, el camino para innovar y salir de la caja no es fácil, no es fácil. Y les voy a decir por qué no es fácil. ¿Sí? Porque primero van a tener personas en contra. Cuando ustedes por ahí están medio que quieren abrir sus cajas y ver qué hay más allá de su comodidad, por ahí viene alguien que les empieza a jalar y meterlos nuevamente en la caja. Les van a decir, pero ¿para qué te incomodas si como estás bien? Si tienes un buen ingreso, si la gente te reconoce, no te falta trabajo, tu familia está bien. Y te van trayendo nuevamente a la caja y te van trayendo nuevamente a la caja, ¿sí? Cuando existen también un exceso de información. Entonces, ahora hay certificaciones por todo, ¿sí? Certificación internacional en innovación, certificación internacional en creatividad, certificación internacional tal. Te enseñamos a ser exitosos en tu emprendimiento. No coman cuento. Sigamos procesos serios de formación que nos deben a tener resultados claros, ¿sí? Y por ahí, pues, muchos expertos, ¿sí? Todos tenemos cerca algún amigo que nos dice, oye, eso no te va a salir porque ve, yo sé, y eso se hace A, B, C, D, eso no es así. Y cuando ustedes le presentan el proyecto a algún amigo, ¿sabes qué? No me gusta. Oigan, dejen de escuchar tanto a la gente. Escúchense a veces ustedes mismos, a veces hay que ser un poco terco para poder salir, ¿sí? Hay que ser tercos para poder salir. Y entonces estas acciones nos van llevando a ese pensamiento distinto, a ese pensamiento que nos puede llevar a tener resultados distintos. Señores, no existen fórmulas mágicas. Si por ahí alguien en el chat me dice, vea Héctor, yo seguí un curso en Harvard que me dijo cómo ser exitoso en mi emprendimiento y después de 6 meses soy el ser multimillonario más grande del mundo, pues díganme dónde me inscribo. Pero eso no sucede así. Eso no sucede así. Y a veces, pues, la información termina siendo un poco cruda y un poco decepcionante. Entonces, lo que aquí estamos haciendo es tener claridad y transparencia para tomar las mejores decisiones que nos lleven a nosotros a un escenario distinto, ¿sí? Y la primera reflexión es, ¿dónde estoy? Y la segunda, ¿dónde quiero estar? Y la tercera, ¿qué debo hacer para llegar ahí? ¿Sí? Si en ese proceso lo que deben hacer para llegar ahí les asusta, señores, esto no es para ustedes. Esto no es para ustedes, pero si tienen ese ímpetu y tienen ese deseo de generar transformaciones gigantescas, si tienen esas ideas locas que creen ustedes que van a revolucionar el mundo, este es un proceso que sí o sí lo tienen que seguir, que tienen que buscar medios, recursos, formar un
relación seria y responsable y un sinnúmero de situaciones. Entonces, por Dios, no regresen a la caja. No regresen a la caja. Si de algo que hemos conversado en este webinar han sacado provecho, por Dios, no regresen a la caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar aliados, es decir, personas que te apoyen y que te cuestionen, pero que te cuestionen de manera favorable, que te digan, oye, mejor haz esto, mira, te voy a ayudar. Aliémonos, ¿sí? Muchos han tenido que alejarse, inclusive pues de sus medios más cercanos, de sus círculos más cercanos, porque a veces el principal estorbo, me disculpan que les diga así, a pesar de que en el cuarto de al lado está mi familia, tal vez con lo que les diga me manden sacando de la casa, pero a veces el principal estorbo es la familia. Porque no, hijito, ¿qué te va a pasar? Cuidado, hijo, cuidado, no. Y entonces busquemos aliados que tengan esa misma orientación que nosotros, que tengan esa misma tenacidad que nosotros para lograr esas cosas. Cambiemos nuestros pensamientos, una expresión de tal vez un autor que ustedes conocen, que es el señor Peter Drucker, decía, no se puede lograr cosas distintas haciendo lo mismo de siempre. No se puede lograr cosas distintas haciendo lo mismo de siempre. Entonces, cambiemos nuestros pensamientos. Tratemos de ser conscientes que lo que tenemos aquí nos está encerrando en un mundo, ¿sí? En un mundo que tal vez ya no es real, ya no va con las condiciones actuales. Documentemos las cosas, el escribirlos, busquen un archivo, tomen fotos, empiecen a tener un registro y un respaldo de lo que hacen, qué hicimos bien, qué hicimos mal, ¿sí? Hace no mucho estaba en un conversatorio con unos buenos amigos y claro, ellos se pusieron a hablar de todos los éxitos que han tenido y yo les digo, oye, qué suerte, déjame felicitarte, se me iban hasta las lágrimas, creo. Porque yo en cambio empecé a hablar también de mis fracasos. Oye, en los fracasos hay una información riquísima, ¿sí? ¿Saben cuál es la diferencia? Que quien fracasó una vez tiene miedo a fracasar 2 veces y paró ahí, se detuvo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir documentando esa información, ser conscientes de lo que está pasando, de cuáles son los errores que cometí para no volverlos a hacer. Y finalmente, desarrollar una capacidad de resiliencia, esa capacidad de reponernos ante las situaciones, ¿sí? No vaya a ser que de aquí a unos meses por ahí me escriban a mis redes sociales, me digan, oye Héctor, eres un mentiroso, porque empecé a pensar distinto, empecé a tratar de generar soluciones tal vez un poco más complejas, y traté de ser un poco más radical con mis propuestas y chuta, fracasé, me fue mal. Chuta, lo siento mucho. Lo que les dije hace un rato, no hay fórmulas mágicas. Entonces esa resiliencia me va a ir llevando de a poco al éxito. Van a haber cosas que me detengan, gente que me diga que no está bien. Tal vez alguna acción que tome me lleve por otro lado. Pero esa capacidad de reponerse y de salir adelante es lo que a ustedes, a quien habla, nos va a llevar a generar cambios distintos, cambios que se orienten en otros escenarios, en otros entornos, que nos van a hacer creadores de nuevas realidades, que nos van a hacer creadores y constructores de futuro, ¿sí? De futuro. Y el momento fundamental para hacerlo, es ahora. El momento fundamental es ahora, cuando hay crisis, cuando hay una serie de situaciones. Es ahí donde tengo que aprovechar esa frustración a veces personal para convertirlo en pensamiento disruptivo, ¿sí? Y crear y construir, ¿sí? Entonces, lo más importante es no rendirse. En ese proceso de sube y baja, de emociones, de aciertos, de errores, el tema es no rendirse. Y en ese esquema de no rendirse, pues
desde acá, desde la Universidad Internacional, daremos siempre las mejores herramientas para acompañarlos, con responsabilidad, con transparencia y con el pensamiento distinto que nos debe realmente a generar soluciones distintas. Con ese pensamiento. Con esto, pues, yo les agradezco el tiempo que me han dedicado. En pantalla pueden ver varios de mis contactos. Por lo general en redes siempre estoy compartiendo información, y si tienen alguna duda que no alcancemos a solventar el día de hoy, con mucho gusto lo podemos hacer después. ¿Sí? Con eso, pues, mi queridísima Male, podemos dar paso a preguntas. Muchas gracias, querido Héctor, por tu aporte. Sin duda alguna, pues vamos a dejar en pantalla, te pido dejar en pantalla tus redes sociales para que quienes tengan dudas o quienes tengan interés en contactarse directamente contigo, pues puedan hacerlo. Vamos a pasar a un par de preguntas o comentarios. Les pido por favor a quienes tengan preguntas o comentarios hacerlo por medio del chat. Ya nos han ido llegando algunos. Voy a empezar con el comentario de Byron. Dice Byron: en el medio actual, con la pandemia que hizo que pensemos en innovar todo, ¿qué podemos hacer con los emprendimientos nuevos si debes aplicar innovación? Si la gente te copia todo y lo que gana terreno es lo más barato sobre la calidad, es decir, o sea, innovas y te copian, ¿qué ganas? ¿Qué estrategias aplicarías para que la innovación sea radical y tenga los resultados esperados? Querido Héctor. Byron, es un planteamiento distinto y pues mira, eso nos lleva a pensar en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que en el escenario actual de pandemia, cuando se declararon cuarentena en nuestro país y en varios, lo primero que salió fue el tema de comida, ¿sí? Y lo primero que hicieron fue orientarse a un tema de delivery. Y claro, eso significa que cuando yo estoy pensando en una idea, en esa misma idea la están pensando 10, 20 o 30 personas. Desde un punto de transparencia total, estimado Byron, el decir, oye, estas son las ideas con un chascarrillo que te van a llevar a un proceso radical de innovación sería mentirte. Sin embargo, sí te puedo orientar sobre algunas cosas. Por ejemplo, lo primero, ¿por qué los emprendimientos fracasan? Porque los emprendimientos que fracasan salen de buenas ideas que primero no tienen estructura, que segundo no tienen datos ni información, y que tercero ha requerido o les ha faltado de la disciplina de implementación necesaria que les permita llevar a ese caso. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente decimos, oye, pongámonos este negocio. No tienes datos de mercado, no sabes cuántos competidores tienes, no sabes dónde te van a ubicar, ni siquiera sabes cuánta inversión necesitas, y cuando empiezas en el negocio resulta que tienes que inyectar 100 más, 200 más, 1000 más, 10,000 más, y claro, llega un punto que se te fue de las manos. Entonces, eso es porque se han generado emprendimientos sin la información adecuada. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? Arranquemos de estudiar el mercado, saquemos datos, qué es lo que quieren. Segundo, hagamos un estudio adecuado de cuáles son mis potencialidades. Mira, algo que normalmente se recomienda en emprendimiento es no te metas en un campo que no conoces. Sí, entonces tratemos de ver escenarios de competencia, si lo vas a hacer tú solo, si lo vas a hacer con tus socios, cómo se integran los 4 socios. Entonces imagínate, somos 10 socios y los 10 somos administradores de empresa. O sea, a la final termina siendo una redundancia desde un punto de vista tal vez innecesaria. Habría que buscar tal vez un sentido de complementariedad. Es que hay de ser radical. Estudiemos nuevamente el mercado, qué productos hay, cómo disminuyo esos costos. ¿Sí? Normalmente en varios medios, no te digo que en todos los productos, pero sí en muchos, las decisiones de compra están dadas por precio. Están dadas por precio. Pues bueno, vamos a ver cómo nosotros buscamos escenarios distintos. Hay un libro muy interesante que a mí me gusta mucho, que es el de
el del Océano Azul, ¿sí? Donde dice no entres a competir en mercados. Eso es lo que se conocen como océanos rojos, sino abre nuevos mercados, trata de diferenciarte. Mira, por ejemplo, el caso del Circo del Sol, donde normalmente el pensamiento del circo es la carpa, los payasitos, por ahí un leoncito. Oye, no, rompamos ese esquema, vamos a generar un escenario de diversión, pero llevémoslo a otro nivel. Si tú te das cuenta, el Circo del Sol no entra a competir con los otros circos. Esos elementos de quiebre es lo que nosotros denominamos innovación radical, y eso es lo que nosotros denominamos disrupción. Pero si tú dices, oye, hay 10 tiendas donde yo vivo, 10 lugares donde venden productos de servicios básicos y tú quieres entrar a ese mercado, pues habría que pensar. Y si es que vas a entrar, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿Sí? Esos de cierta forma serían mis recomendaciones. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Pues indirectamente también has contestado la pregunta de María Lorena. Existe otra tocaya, María Lorena, que pregunta, entonces, ¿el problema es la educación en general que no llega a los alumnos para motivar a la innovación? ¿Me puedes repetir, Male, por favor? Se cortó el internet un poco. Sí, mil disculpas. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, María Lorena pregunta, entonces, ¿el problema es la educación que no llega a los alumnos a motivar a la innovación? Mira, yo te diría, desde un punto de vista personal, no quiero generar afirmaciones en ese sentido, pero yo te diría que sí, al menos en realidades como las nuestras, sí, en realidades como las nuestras, cuando los procesos de formación no van a la par de las condiciones reales. Entonces resulta que los procesos de formación no terminan respondiendo a problemas presentes en la sociedad. Lo que no sucede en los países que les mencionaba al inicio, que tienen un nivel de calidad de vida o reconocidos con un nivel de calidad de vida muy alto. Por lo general, ahí existen muchos centros científicos donde se genera ciencia. Entonces, es interesante ver en esos escenarios, por ejemplo, cómo las empresas van hacia las universidades a pedir soluciones. Y yo creo, por ejemplo, que este tipo de programas, maestrías en innovación, terminan ya siendo una respuesta que se está pegando a un proceso de formación responsable, a generar ese escenario de motivaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos en clases, me incluyo yo, porque soy una persona que siempre se pasa en procesos de formación, y viene alguien a recitar un libro, pues eso a mí no me genera ninguna motivación. Pero cuando ese conocimiento viene a generar cuestionamientos sobre mi forma de pensamiento, ahí se generan las motivaciones, ahí se genera la asociatividad, los procesos de formación colaborativo. Yo me he llevado una grata sorpresa, ahora estoy pues colaborando en las maestrías con la UID, te lo digo pues de manera transparente, ver los proyectos que los chicos están generando. Entonces, eso no es únicamente una motivación hacia el estudiante, sino también una motivación hacia el profesor. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Hay 3 preguntas más y con eso vamos a terminar la ronda de preguntas. Diego Muñoz pregunta, ¿qué tanto incide el factor apoyo emocional por parte de la familia y amistades para que un emprendimiento en el camino vaya obteniendo resultados favorables? Mira, para no ponernos en contra de la familia, yo te voy a decir, te voy a dejar un 1% de duda. ¿A qué me refiero eso? Que hay un estudio, déjame recordar si recuerdo los autores para que los puedan buscar, que se publicó hace un año, casi 2 años en Argentina, que hablabas sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de empresas familiares. Y es interesante, pues a nivel global,
el tema de las empresas familiares ocupa casi que entre el 85-88% de las empresas que tenemos a nivel global. Pero este estudio en Argentina era interesante porque te decía que del 100% de empresas familiares, no llegaba a segunda generación ni siquiera el 8%, ¿sí? Y a tercera generación ni siquiera el 3%. ¿A qué me refiero con eso? Que desde el punto de vista de apoyo emocional, ¿sí? Desde el punto de vista de apoyo emocional, la familia debe jugar un rol fundamental en el sentido de impulsar ideas y en el sentido también de incomodar un poco, ¿sí? Porque datos de este estudio de cierta forma decían que las empresas, dentro de las varias causas por las cuales las empresas no pasaban a segunda generación, estaban dadas en su mayoría porque, claro, yo como una persona que generó una empresa que es exitosa, que tiene ciertos ingresos, llevé a mi familia a un escenario de comodidad, ¿sí? Y se lo contrastaba con aquellas empresas que salían y era porque ellos, a pesar de ser exitosos, no llevaron a un escenario de comodidad a sus familiares. Es decir, no, es que yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve de joven, un poco llevándolo por ahí. Entonces, el ir generando esos escenarios de incomodidad, cuando, bueno, visto desde padre a hijo, a veces lleva a que los hijos empiecen a buscar soluciones, a que sepan que cuando se les presenta un problema tienen las herramientas para solucionarlo. Ese es el apoyo familiar que debe existir, ¿sí? Viéndolo desde esa perspectiva. Muchas gracias, Héctor. Vamos con la siguiente pregunta y esta la realizó Jenny. Buenas noches. ¿Para emprender es necesario tener la preparación académica o es mejor buscar a personas calificadas que puedan asesorarnos? Y también, pues dentro de esta pregunta, ¿cómo saber que vamos con las personas adecuadas y serias? Ok, a ver, voy a tratar de responderte esto desde un punto de vista personal, ¿sí? ¿Cómo saber si es que estamos con las personas adecuadas? Pues bueno, eso es complicado, ¿sí? Eso es complicado. Viene un esquema de confianza, ¿sí? Y la confianza, pues, generarlo a través de un test o de un documento que te permita medir las escalas de confianza, pues yo no lo conozco, ¿sí? Yo no lo conozco. Pero temas que tú sí puedes visualizar en una persona, yo te lo voy a dar desde el punto de vista de la formación de talento humano. Revisa su perfil, mira sus redes, mira qué es lo que dicen sus amigos de él en redes, ¿sí? Pero si tú ves que es una persona que en redes dicen, no, esta persona me engañó, no, esta persona no es adecuada, pues no confíes. Pero si tú dices, oye, esta persona les aman, le piden preguntas, le agradecen, oye, me voy a asesorar, me voy a asesorar. Con la otra parte de tu pregunta, yo te voy a decir las cosas nunca depende de una sola situación, sino es el conjunto de situaciones. Por ejemplo, yo te diría que tengas un proceso de formación adecuado, yo te diría que te vincules con personas adecuadas y sí, te diría que busques asesoría de personas también adecuadas. Es la suma de varias cosas. Entonces, también echarle la responsabilidad de decir lo que pasa es que donde yo estudié, no me dieron todas las herramientas. Bueno, eso es una parte. Falta la otra. ¿Qué tipo de relaciones has generado? Aquí nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, temas del networking, lo que es el coworking. Mira, hay un término que actualmente se lo maneja mucho, que es el tema de gestión de relaciones. ¿Sí? De gestión de relaciones. Cuando yo hablo, por ejemplo, de temas de selección de personal, va por ahí. Entonces, más allá de que tengas una bonita hoja de vida o bien estructurada, pues también está cómo te relacionas, cómo está tu círculo de amigos, a qué cursos vas, quiénes son tus maestros, quiénes son tus compañeros. Mira, de la universidad, de una serie de cosas salen las relaciones y salen las sociedades. Entonces, en ese sentido,
lo que yo te recomendaría es genera tu propia fórmula, que sea suma de varias cosas. A ver, ya tengo el conocimiento, ahora necesito aliados, ahora necesito un asesor, ahora necesito inclusive un motivador, necesito también una persona que sea redisciplinada, ¿sí? Anda armando, cada producto tiene su fórmula, hay que hacerla de manera personal, debe ser un traje a medida. ¿Alguna pregunta Muy adicional, bien, Male? muchas gracias, Héctor. Hay una última pregunta de Diana. ¿Cuáles crees tú que serán las razones por las que los emprendimientos no funcionan en el Ecuador? La primera razón, de hecho, pues eso se lo ha publicado aquí, hay indicadores que salen en el INEC, hay indicadores también en el Ministerio de Producción, hay también una sociedad de emprendedores del país. La primera razón es porque no tienen estudios técnicos con los cuales arrancan. Entonces termina siendo más un escenario de motivación donde les decía, emprendamos, pongámonos algún negocio y al mes les fue mal, se decepcionaron y se fueron. La segunda razón está dada por la falta de disciplina, ¿sí? Por la falta de disciplina y entrega que le ponen las personas al emprendimiento. Y eso es inclusive un dato que se maneja a nivel de indicadores de Sudamérica. ¿Por qué? Porque chuta termina siendo la propia cultura del latinoamericano, ¿no? Que tú dices, oye, reunámonos el lunes. ¿Y qué fue? ¿Hiciste lo que te correspondía? No, mijo, me quedé dormido. No, es que chuta, justo me llamó tal y salimos. No, entonces el nivel de importancia que les das a las cosas, pues a veces termina siendo proporcional con los resultados. El tercer aspecto es porque se ha fracasado y no se tiene capacidad de ir. Entonces me fue mal, no gané lo que quería ganar y listo. Entonces no se tiene claridad sobre los tiempos adecuados de madurez de un emprendimiento y de un producto. Piensan que el ponerse un negocio al mes o a los 2 meses o a los 3 meses tiene que ser rentable. Entonces, el no tener claridad sobre esa parte, pues es lo que ha llevado a estos proyectos a fracasar. Y ahí es yo donde les digo, te sigues un cursito de emprendimiento, chévere, pero no es únicamente la parte de emprendimiento, no es que enseñan a hacer un proyecto, me enseñan a sacar un TIR, un BAN, un estudio de mercado, sí, pero dentro del proceso hay que generar otros elementos que permiten desarrollar habilidades, orientar la toma de decisiones, el desarrollar la capacidad de leer el entorno, sobre identificar oportunidades, necesidades y demás, que eso es lo que te hacen procesos de formación un poco más robustos, ¿no? Más fuertes que las certificaciones, aunque hay muy buenas también. Muchísimas gracias. Pues bueno, hay una última pregunta y perdón, me voy a tomar un par de minutos porque veo que todavía tenemos holgura en cuanto al tiempo. ¿En qué tiempo, pregunta Cristian Franco, en qué tiempo generalmente un emprendimiento va a generar su rentabilidad o qué factor determinaría la permanencia del negocio? A ver, no todo negocio es igual. No es lo mismo que vendas seguros, a que vendas alimentos, a que produzcas alimentos o a que produzcas seguros. O sea, cada negocio y su orientación tiene que manejarse de manera clara. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que los procesos técnicos que dan origen a un emprendimiento tienen que estar muy bien cimentados. Por ejemplo, el estudiar el mercado, el identificar a qué segmento vas a ir, vas a usar una segmentación tradicional, vas a generar un tema de segmentos a través de tribus.
vas a generar un tema de identificar en el estudio de mercado insights, vas a identificar preferencias de compra, vas a identificar rangos económicos. Bueno, hay un montón de información que puedes hacer en el estudio de mercado. Ahora, dependiendo del producto que tú decidas dar, hay otra cosa. Tienes que invertir en cadenas de producción fuertes, o no lo vas a hacer, porque eso también va a determinar cuál va a ser tu retorno de inversión y cuándo vas a encontrar tu punto de equilibrio en cuanto a al TIR, al BAN y demás indicadores que hay. Porque claro, no es lo mismo que te gastes $100,000 en una maquinaria para hacer una producción X y que proyectes ventas de $10,000 mensuales, y eso se te sumen costos de operación, mano de obra y un poco de cosas, a que tú digas, oye, somos un negocio de 3 personas que invertimos $10,000, que va a ser en el garage de la casa del Juanito y que se va a manejar de tal forma. Pero normalmente, bajo lo que la teoría dice en cuanto a emprendimiento, el tiempo de madurez de un nuevo negocio, de un nuevo emprendimiento, tiene que pasar la barrera de un año, porque hay que madurar, hay que generar estabilidad en los procesos, hay que generar estabilidad en el funcionamiento de la empresa. Y claro, también van las decisiones gerenciales respecto a que el ingreso que se vaya teniendo vaya orientado a nueva inversión y no a gasto, ¿no? Pero bueno, todas esas estrategias y esos tipsitos son fundamentales, como les decía, seguir en procesos, ¿no? En procesos de formación más rigurosos. Muy bien, pues Héctor, muchísimas gracias por tu aporte. Hemos recibido muchísimas felicitaciones en el chat también. Les agradecemos a todos por haberse conectado. Es importante, además nos olvidamos del país más importante, que es quien en este momento nos está trayendo nuestro nuevo director de la modalidad, que es Colombia. Bienvenido, Diego, nuevamente. Pues él está en Colombia y gracias a la tecnología nos puede acompañar. Muchísimas gracias a todos de Argentina, de México, de Paraguay. Hemos recibido muchísimos mensajes, está conectado alguien también de Chile. Pues muchas gracias a todos. Como siempre, la Universidad Internacional y la modalidad en línea se preocupa por llevar a ustedes contenidos importantes y sobre todo de coyuntura. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos veremos en una nueva oportunidad. Aprovecho en este momento pues para quienes puedan seguir las redes de Héctor López y también puedan acompañarlo en una entrevista en vivo la próxima semana en el canal de Telesucesos, en el programa En Familia. Héctor nos estará acompañando para de igual manera conversar respecto a temas de innovación, emprendimiento en un entorno de crisis. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Héctor, nuevamente por tu compromiso con la modalidad. Sin duda alguna, para nosotros es un orgullo tenerte como docente de nuestra modalidad. Muchísimas gracias y gracias a todos. Una buena noche. A ustedes muchas gracias. Feliz noche.